Os damos la bienvenida a Igualate, la serie de videopodcast de Luz Conocimiento. En el episodio de hoy hablaremos de comunicación y lenguaje inclusivo. Hola, soy Nerea Cillán, agente de igualdad en la Fundación Luz Casanova. Y hoy tengo el placer de contar con mi compañera Ana Pérez para hablar sobre el lenguaje inclusivo. Una persona en su vida cotidiana utiliza unas 300 palabras, ascendiendo incluso a 500 en el caso de las más culturetas. No habrá día en el que estas 300 palabras que utilicemos sean las mismas, ya que es necesario tener en cuenta que el vocabulario avanza, se transforma y se adapta a nuestro día a día. El contexto y el lenguaje están profundamente unidos y es imposible analizar uno sin tener en cuenta el otro. Por eso es frecuente que cuando la sociedad cambia, lo haga también el lenguaje, ya que este tiene que ser vivo y adaptarse a las modificaciones. En el podcast de hoy vamos a hablar de lenguaje inclusivo. Y para empezar, queríamos traer a una de las grandes referentes en esta materia, María Martín Barranco. ¿La conoces, Ana? Sí, por supuesto que sí. Y también a otras muchas, como por ejemplo Teresa Maldonado o Beatriz Salgó. Es que es un tema que está como muy encima de la mesa ahora mismo porque es algo muy importante. Totalmente. ¿Y cuáles crees que pueden ser los frenos para que a día de hoy no se utilice el lenguaje inclusivo? ¿Crees que es una cosa de costumbres, de falta de referentes? Pues no se sabe muy bien. O sea, yo lo que sí que veo es que el ideario que tú tienes en tu cabeza lo intentas transformar en palabras y que luego esas palabras reflejan una realidad y otro ideario diferente, que a veces no corresponden. Entonces es verdad que es importante poner sobre la mesa pues todo este tema. Vale, al hilo de esto último, de crear realidades, ¿por qué crees que apostar por un lenguaje inclusivo y no sexista es tan relevante? Bueno, el lenguaje es una herramienta poderosa y, por un lado, lo vemos en los avances que hay en la legislación, que la ley de la promoción de la igualdad lo pone todo esto sobre la mesa. Y por otro lado, porque el lenguaje sexista al final lo que señala a la persona de atrás que es la que es sexista o no sexista. Entonces es importante incluir esta perspectiva en el lenguaje pues para eliminar las barreras socioculturales y también para evitar discriminaciones, ¿no? Vale. Es decir, podríamos decir que no es el lenguaje sexista en sí, sino el uso que hacemos de él. Eso es. Vale. Bueno, pues para terminar, Ana, me gustaría recoger una práctica que está un poco relacionada con los libros de autoayuda, que yo no soy muy fan, pero creo que puede ser graciosa, incluso útil. Te voy a pedir que nos des entre 3 y 5 tips que nos ayuden a incluir el lenguaje inclusivo o no sexista en nuestro día a día. Vaya, complicado es porque yo tampoco soy muy de libros de autoayuda, pero bueno, sí que te puedo decir cosas que utilizo yo en mi día a día del lenguaje personal o profesional. Por ejemplo, evito usar el masculino genérico, porque es verdad que es una manera de invisibilizar a las mujeres y que al final enseña a mujeres y niñas pues que no se las tiene en cuenta, entonces es mejor pues no utilizarlo. Luego, este tema de desdoblar palabras, de las y los niños y todo esto, no tiene por qué dejarse de lado. O sea, se puede desdoblar las palabras porque lo que queremos es hacer una descripción fiel de lo que estamos viendo. Entonces, pues si es necesario, pues se desdoblan. Si no las queremos desdoblar, pues usemos palabras que incluyan a los grupos de personas. Usamos la palabra personas, usemos la palabra ciudadanos, usemos palabras que al final están englobando los dos términos. Y también así, por decir más cosas, el uso el transformar a veces el lenguaje en la manera que hablamos. Por ejemplo, el decir el se firman los impresos o las mujeres firman los impresos. O sea, como usarlo como más impersonal, formas impersonales. Es verdad que todas estas cosas pues
cuestan, ¿no? Como incorporarlas, pero si poco a poco se van haciendo, pues se van a conseguir que se vaya incorporando este tipo de lenguaje. Vale, perfecto, Ana. Pues recogemos todos tus consejos. Agradecemos que hayas estado hoy aquí con nosotras. Y ya sabéis, queridas oyentas, hablar sin sexismo ayuda a pensar sin sexismo. Por lo tanto, desde Luz Casanova os animamos a que utilicéis un lenguaje inclusivo y a que sigáis escuchando nuestra serie de podcast. En el siguiente episodio podremos hablar de conciliación y vida personal y familiar. Gracias, Ana. Gracias.